¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes por aquí. Bueno, estamos comenzando hoy día el live que teníamos programado con Ámbar Ardila, de la cuenta Doctora Vive Ya. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Para las personas que son nuevas en la cuenta, mi nombre es Malena Guamán, soy la persona que está detrás de esta cuenta de Padres Positivos. Padres Positivos es una cuenta dedicada a promover la parentalidad positiva en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Trabajamos pues estrategias de crianza positiva para poder desarrollar el potencial de todos los niños que tienen esta condición, ¿no? Yo soy especialista en salud y desarrollo infantil. Hola, ¿cómo estás, Tere? Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Esta gran, esta cuenta o esta iniciativa de comenzar a trabajar este tema es lo que me motivó fue porque yo también soy mamá de un chico con TDAH y a mi hijo es un jovencito, es adulto, tiene 22 años y bueno, la crianza ha sido todo un desafío, ha sido toda una experiencia de aprendizaje. Yo también tengo el diagnóstico a mucha resistencia y algún día hablaré sobre ese tema. Y bueno, aquí estoy en esta cuenta tratando de hacer visible lo invisible. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del cual se conoce muy poco y que, bueno, ahora vemos muchas cuentas que estamos tratando de dar, de hacer visible este trastorno, de conocer lo que la ciencia dice sobre el trastorno, ¿no? Hay mucha investigación, mucha evidencia científica sobre el TDAH y lo que buscamos pues es que cada día las personas o sensibilizar más a la sociedad sobre esta condición. Y hoy día vamos a tener la experiencia de conversar con Ámbar. Ámbar es mamá de 2 niños con autismo y uno de ellos tiene una comorbilidad de TDAH. Entonces yo la he invitado para poder conocer un poco más sobre estas 2 condiciones, qué sucede cuando se presentan juntas, ya que me ha llegado muchos mensajes últimamente preguntándome si TDAH es autismo, si autismo es lo mismo que TDAH. Entonces vamos a conversar con ella y que nos cuente un poco más de su experiencia como profesional y como mamá. Vamos a ver si ya está por aquí, a ver si la veo para poder invitarla. Ya está por aquí, Ámbar. Así que invitación para que se una a nuestro live. Gracias a todos los que nos están acompañando. Ahí está. ¡Ah, excelente! Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Hola, Malena, ¿cómo estás? Aquí. ¿Cómo estás tú? Qué gusto verte. Bien, aquí un poquito azarada terminando los últimos detalles para la llegada de los niños del colegio. Me gustó mucho tu intervención y sobre todo esa frase de hacer visible lo invisible, porque ese es el gran reto que se presenta en estas 2 condiciones de neurodesarrollo, tanto el autismo como el TDAH, porque cualquier persona que lo ve le cuesta muchas veces sensibilizarse frente a la situación de vida que nosotros tenemos porque ellos no tienen ningún tipo de rasgos característicos. Así Pero es es. que yo lo veo normal. ¿Tú estás segura? Exacto, es algo que siempre nos dice. Yo lo veo bien. Ujú. Sí, Ese exacto. comentario es el comentario número 1 con el que uno como mamá en estas condiciones tiene que respirar Respirar. profundo y ser tolerante frente a Ujú. a la ignorancia del otro, porque realmente ese es el tema allí. Así es, exacto, gracias y excelente ese comentario porque es verdad, es lo que nos pasa al día a día. Es más, con a veces esas intervenciones tú muchas veces te sientes juicio. ¿Será verdad que lo que estoy pensando es? ¿Será verdad que estoy haciendo bien las cosas? Y a veces empiezas a tener un juicio sobre tu parentalidad porque no logras controlar ciertos comportamientos o ciertas, ¿no?, situaciones. Entonces, bienvenida, Ámbar, y lo primero que quisiera es que te presentes, ¿no? ¿Quién eres tú, tu cuenta? Para que te conozca esta comunidad que está aquí Claro, presente. dame un segundo para prender la luz porque veo que se ve un poco oscura Excelente, no, no hay problema. Ya, me senté y no encendí las luces. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación.
A todas las personas que están llegando, pues bienvenidas, y a todas las que sabemos que en diferido van a ver esta transmisión del día de hoy. Pues como bien dijo Malena, yo soy la mamá de dos jóvenes, porque ya están adolescentes, dentro del espectro. Matías solamente tiene autismo y Gabriel tiene un autismo un poco más profundo y una comorbilidad con TDAH. Hace 10 años que yo recibí los diagnósticos y bueno, en mi parte profesional, pues yo soy psicólogo, tengo un máster en lo que es la parte de psicología clínica, con todo lo que tiene que ver con la parte en salud, evaluación y rehabilitación. Entonces tengo 20 años ejerciendo mi profesión y hace 10 años, como yo digo, ¿no? Que si la vida te da limones, te toca hacer limonada. Lo menos que yo me hubiese imaginado en la vida era que iba a terminar asesorando y apoyando familias dentro del espectro, porque yo jamás me formé como un psicólogo infantil y nunca atendí niños, o sea, nunca fue mi población siempre fue los adultos, las parejas, hasta adolescentes, pero nunca me imaginé que iba a tener esta transformación de vida tan bonita, porque de eso se trata, o sea, esto es un camino que te traza la vida y que, como yo siempre he dicho, Matías y Gabriel, lo único que han hecho es sacar la mejor versión de mí. Y eso es Así una es. cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender con nuestros hijos, darnos cuenta que esto es una experiencia y va a ser una travesía valiosísima de resiliencia, de encontrarnos con todas nuestras fortalezas, si así decidimos verlo. O sea, es un tema de actitud. La actitud aquí es clave. Exacto, qué lindo. 10 años, mira qué gusto, Ámbar. Vamos a tener un live muy productivo, lleno de aprendizaje. Eh, Prácticamente nuestros hijos son, yo le digo, ¿no? Mi pequeño maestro, porque fue el que me encaminó a mí en toda una carrera profesional. O sea, tuve que estudiar todo lo que nunca pensé que podría estudiar, al igual que tú también tengo un máster en psicología clínica con mención en neuropsicología, y es un mundo apasionante. Cuando tú empiezas a conocer realmente lo que hay detrás de la condición de tu hijo, cuando empiezas a conocer cómo funciona ese cerebro, cuando empiezas a entender, ¿no? Que sus comportamientos son realmente una manera de pedir ayuda y cómo es que tú empiezas a cambiar lo que tú has dicho, tu actitud, tu manera de percibir las cosas y de encaminarte para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, va a ser un gusto conversar contigo y lo que quiero es que nos compartas un poquito cómo es que llegaste al diagnóstico, cuáles fueron los comportamientos que tú viste, contarnos un poco de historia de cómo es que descubres todo esto. Sí, de verdad que la experiencia, y ahí, bueno, siempre está el matiz con Matías, ¿no? Porque mientras que Matías fue, yo siempre digo que fue el niño para una mamá primeriza ideal, porque era un niño súper tranquilo, relajadísimo, con una evolución pues dentro de los parámetros normales hasta un punto que, bueno, él comenzó a presentar sus involuciones y fue cuando ya yo comencé a darme cuenta de los indicadores. Gabriel dijo lo que iba a hacer desde que yo tenía 6 meses de embarazo. Malena, no me vas a creer, ese niño parecía que se me iba a salir de la barriga. Era impresionante la hiperactividad de ese bebé en la barriga. Mientras Matías, que fue un bebé que era a las 9 le dabas un tetero, repicaba a las 12 para el otro tetero y hasta las 6 de la mañana, eso fue la cosa más divina de la vida. Yo con Gabriel no supe lo que fue volver a dormir una noche entera hasta que cumplió 3 años. Yo Wow. pegaba un tetero con el otro. O sea, Gabriel nunca probó la cuna. Siempre tenía que dormir conmigo porque yo, para medio dormir algo, yo lo tenía aquí y eso era impresionante el nivel de hiperactividad de ese niño. Él gateó demasiado rápido, se levantó demasiado rápido, empezó a caminar demasiado rápido, a diferencia de Mati. Mati en todo eso, sí, como no, él se paraba, pero brazos. Yo recuerdo que su primer año él pasó en las brazos de todo el mundo, mientras que Gabriel en su primer año completamente autónomo caminándose todo el salón de fiesta. Ya. Gabriel con una motricidad gruesa súper desarrollada, Mati en eso era súper pasivo. Aparte de eso, bueno, otros indicadores importantes, que este sí lo compartió Matías y Gabriel. Ninguno de los dos habló hasta los 5 años, Mm. pero mientras que Matías sí tenía seguimiento de órdenes e instrucciones y él solamente emitía respuestas de sonido por situaciones muy concretas, o sea, tenía unas reacciones emocionales muy desproporcionadas a lo que sucedía en el momento, más propio del autismo. Gabriel sí era todo el tiempo gritando. Gabriel todo el tiempo, tú sabías dónde estaba porque todo el tiempo estaba gritando, una hiperactividad muy alta, irritabilidad, impulsividad, le encantaba andarse metiendo con el gato.
Entonces, sí, o sea, ellos, y de hecho, hasta el día de hoy, yo siempre he dicho que ellos son como el agua y el aceite. O sea, Matías es rígido, estricto, perfeccionista, mientras que Gabriel, por el otro lado, es completamente extrovertido, él llega aquí tirando todo, o sea, es otro ritmo, es completamente diferente. Pero cosa que agradezco mucho, porque yo siempre he dicho que el mejor terapeuta que cada uno ha tenido ha sido el hermanito. Claro. Matías, porque tiene que arriar a Gabriel. Y eso le dio mucho sentido de pertenencia, de comprender, de estar atento al entorno y ser muy empático. Y para Matías, porque Gabriel lo empuja, o sea, lo obliga y lo lleva a hacer cosas que normalmente él por sí solo no se atrevería a hacer. Entonces realmente es una dupla súper interesante. Entonces eso para responder un poco, y creo que deberíamos empezar por ahí, Malena, como hablar de cuáles son las diferencias entre TDAH y autismo, porque yo en estos días leía ciertas publicaciones y veía que la gente tiene el concepto de pensar que esas palabras son sinónimos. Exacto, exacto. Exacto, entonces no es así. Primero, las siglas que tiene. TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Muy bien. TEA, trastorno espectro autista. Entonces ya por ahí, fíjense que nos está hablando de dos componentes diferentes, por una parte. En el TEA, en el espectro del autismo, obviamente tenemos unos retos a nivel social importantes, a nivel del procesamiento, del lenguaje y de la comunicación. Eso es otra cosa bien importante de comprender. También es importante dar de cuenta que acá, en el autismo, cuando tú conoces a una persona con autismo, estás conociendo a una persona con autismo, es decir, una estrella en este vasto universo. No es que conociste al DSM-5, o sea, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que nos dice que esto, eso es ser autista. No, es para cada persona esto tiene un valor muy particular, evidentemente porque es muy variable el nivel que tiene en función de los apoyos o no que requiere este tema de la comunicación, de la interacción, sus estereotipias, sus intereses restringidos, entonces da categorías diferentes. Entonces ya por allí empezamos a darnos cuenta que hay cosas bien importantes y diferentes para mirar. Yo siento que la persona con TDAH tiene un elemento muy interesante que es olvidadizo, distraído, soñador. Eso es como que los elementos que los caracterizan, ¿no? Mientras que acá vemos, bueno, que evidentemente hay dificultades con el contacto visual, con el contacto físico, sobre todo en las primeras etapas, porque Mati, que no hacía contacto visual, al día de hoy lo hace perfectamente. Gabriel nunca perdió el contacto visual. Entonces, por eso vuelvo y les recalco que para cada persona es diferente, porque la gente te dice, no, las personas con autismo no sienten, no les gusta que los toquen, ninguno mira, y no, para cada uno es diferente esa parte. Por otra parte, tenemos el tema que esto era muy acentuado en Gabriel. Yo llegué a pensar que Gabriel estaba sordo, porque entre el hecho de que no hablaba, que no era capaz de decir ninguna palabra y que tú lo podías llamar y que eso era como nada. Tú le puedes parar atrás y silbar y eso no tenía nada que ver. De verdad yo llegué a pensar que estaba sordo. Mientras que en el otro lado vemos que la persona con autismo tiene realmente es un retraso del lenguaje, puede presentar un mutismo o puede presentar ecolalias. Okay, Allí Gabriel cumplía los dos parámetros. okay. Por un lado, que parecía que no lograba escuchar nada, pero por otro lado, Gabriel hasta el día de hoy todavía tiene ecolalias. ¿Ok? En estos momentos son unas ecolalias elaboradas, pero en esa época eran solo sonidos. Allí estaban presentes los dos criterios de las condiciones. Por otro lado, obviamente por la baja tolerancia a la frustración en el TDAH, entonces vemos unas explosiones emocionales muy fuertes, que es lo que la gente mal llamados berrinches, Ujú. mientras que del otro lado lo que llamamos son de crisis sensoriales o crisis nerviosas que responden obviamente al proceso de la desintegración sensorial, a que allí pues todavía falta mucha comprensión e integración en ese proceso y por supuesto eso hace esas explosiones tan fuertes y desmedidas, ¿no? Y por otro lado, acá también tenemos un punto clave que es el problema de la organización y de la ejecución en el TDAH. Ok, Exacto. allí por el otro lado, pues para la gente con autismo tiene que ver más al otro lado, del otro extremo de la calle, los cambios y las rutinas. A ellos les cuesta mucho ser flexibles y adaptarse a nuevas situaciones. Entonces esos son los dos polos, las dos caras de la moneda que yo vivo todos los días aquí en esta casa. Exacto. Porque Es, como te digo, o sea, Matías es súper estructurado y Gabriel es mi cabrita loca, como lo llamo yo cariñosamente, porque es que es muy gracioso verlo.
El otro día estaban viendo televisión, entonces Gabriel le decía, Matías, pero ¿por qué no puedo? Yo, pero ¿por qué sé qué será lo que están discutiendo? Porque hasta hace poco ya han empezado a tener más interacción entre ellos dos. Era que estaban discutiendo por qué programa de televisión iban a ver. Ok. Pero porque yo no lo puedo elegir. Entonces, no, material, porque eso es feo y eso no lo puedes ver. Entonces el otro es así como un viejito todo. Yeah. Entonces tienes una experiencia ahí cotidiana viendo Sí. con televisión y eso es lo que queríamos en este live compartir, ¿no? Que nos hables un poquito para hacer esa diferencia que lo has escrito excelente. Hay características, digamos, que podemos verlo, lo que describe, ¿no? El DSM-5 son características generales para poder llegar a un diagnóstico, pero tener bien claro que cada niño es único dentro de su condición, Es muy ¿no? particular y también hay otros factores que son evolutivos bien importantes. Obviamente, por ejemplo, en el caso del autismo, nosotros siempre hablamos de que el desarrollo de nuestros niños, jóvenes y hasta adultos es un desarrollo difásico. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos pensar que la edad cronológica, o sea, los indicadores evolutivos cronológicos van a ir a la par de la mano con lo que estamos viendo en esta persona, porque sucede eso. Hay cosas que pueden estar muy bien consolidadas y otras en las que hay marcadas dificultades muy acentuadas, ¿no? Por otra parte está el hecho de que todo niño, obviamente dentro de sus parámetros evolutivos, tiene curiosidad frente a la vida, necesita explorar, eso es lo normal en cualquier niño, bien sea neurotípico o tenga una condición de neurodesarrollo. Otra cosa que la gente también tiene que hacer mucha conciencia porque desafortunadamente en este mundo tan rápido y que todo lo queremos para allá y que todo tiene que encajar donde yo necesito que encaje, entonces cuando el niño es un niño pues muy extrovertido, un niño que tiene mucha curiosidad frente a la vida, comienzan las etiquetas. Ya Exacto. de inmediato, entonces ya lo etiquetamos y quedó para toda la vida y no es así de simple. No porque en el colegio usted le diga, no, es que él aquí es muy hiperactivo, no, es que aquí no se queda quieto, eso es que tiene TDAH. No sucede con todos los docentes, pero desafortunadamente hay docentes que lo hacen y eso ya genera un conflicto dentro del hogar y que es muy importante el por qué uno tiene que buscar los especialistas porque no porque el niño sea tremendo en el colegio, ya eso es el sinónimo de hacer un diagnóstico. Eso implica unos criterios también de que durante una cantidad de tiempo importante en todos los ambientes que mi hijo se desenvuelva, escolaridad, hogar, salida, el parque, esos comportamientos se mantengan de manera constante. Pero no nada más pasa en el colegio. No, Entonces hay que revisar, exacto. porque en el tema del TDAH es muy importante también el elemento afectivo. ¿Qué está pasando con esa familia? ¿Cuál es el sistema de creencias y de normas que hay? Si hay normas, si no existen, o si por el contrario, desafortunadamente hay un cuadro muy precoz y muy difícil dentro de esa familia. Entonces, allí, fíjense que a diferencia del autismo, que como yo les decía, que conocer a una persona era una estrella en ese universo, aquí pasa al contrario con las familias. Cada La fa- familia va a ser Ujú. muy particular y diferente para cada niño. Así es. Así es. Y ahí también influye bastante este tema, ¿no? De la evolución, de cómo evolucionan cada una de estas condiciones. Es donde sí, pues la familia cumple una función muy importante, ¿no? Es un pilar para el tratamiento de cada uno de ellos. Entonces, hay que conocer. Yo creo que ahí lo importante también es que cada familia o cada padre o madre se dedique a observar, ¿no? Como hemos dicho, cada niño es diferente. Entonces, aquí observar, mirar a tu niño, eso se va a tratar tu parentalidad, tu crianza, ¿no? Una crianza responsiva, es decir, tratar de conocer a ese niño que tienes dentro de su condición, tratar de comprender para poder responder de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de ellos. Tú tienes dos, misma mamá, mismo espacio, mismo entorno, pero sin embargo cada uno tiene sus necesidades diferentes a las cuales tú Claro, tienes que responder. así es, o sea, ahí tú que acabas de dar el clavo, mira, lo más importante que yo siempre le digo a mis pacientes, el hogar es un laboratorio, este es el campo de trabajo y de observación, porque Así, es que porque de alguna parte nosotros nos tenemos que anclar y nos tenemos que agarrar de una herramienta para poder apoyarlos a ellos, y eso es que saber cuáles son los intereses que tienen. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Para qué es bueno? Porque sobre todo los niños cuando tienen TDAH desafortunadamente se les señala demasiado lo que no nos gusta. así Eso es es. lo único que se destaca. Sí. Pocas veces yo escucho que alguien diga, bueno, no, es que él tiene un potencial increíble para esto o es muy hábil para aquello. Eso pasa Es, por debajo de la mesa.
Eso es rarísimo. Entonces, por allí es que nosotros tenemos que empezar, porque si no, como papás, como cuidadores, la tarea es muy dura. Porque parece como que si esto más bien fuera como que casi un castigo que nos impuso la vida. Entonces, aquí se trata de también, por un lado, desaprender. Entender, como decía Malena, que ellos son nuestros guías y son nuestros maestros, porque todo lo que tú conocías, todo lo que tú sabes, toda tu referencia como ser humano, más allá de que nosotras que tenemos títulos profesionales en este campo, el tema es que nada de eso te va a servir. Esto es, esto es empezar desde cero y tu maestro y tu guía es él. Yo desde muchos años lo acepté con Matías, que yo dije, no, o sea, esto definitivamente no es como yo quiera. Ojo, y no se trata de que es un tema de que es que ellos son los que deciden aquí y es que yo soy el títere de la casa. No, No, se tampoco. trata de que parte de entender ese concepto, de educar desde el respeto, es precisamente no llevártelos por delante. No es que, ay, no, si que hagan lo que quieran a sus tiempos y a su ritmo. No, No, pero tampoco. sí entender que si mi hijo no tiene la capacidad de comprender ciertas cosas y yo no me doy al trabajo de que mi hijo entienda el por qué algo debe hacerse de determinada manera, así yo lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones, yo me lo estoy llevando por delante y lo estoy atropellando. Eso es como que a mí me levantan y me cepillaron los dientes, me metieron a bañar y me pusieron toda linda. Sí, chévere, socialmente se cumplió el hecho, pero emocional y socialmente a mí me atropellaron completamente. Yo no entendí por qué me hicieron todo eso. Exacto. Entonces aquí también implica mucho, esto es como un espejo, es revisarse uno mucho desde el adulto, de cuáles son las heridas de la infancia que viene arrastrando, cuál es el sistema de creencias que tiene, el por qué lo afecta de determinada manera, porque eso es un espejo crucial y súper importante con el hijo. Aquí no valen el porque yo lo dije, porque es así, porque yo soy la mamá. Porque allí es cuando comienzan las conductas agresivas y desafiantes. No, es que aparte de todo, es que él para todo me reta. Ok, pero tú de qué manera estás llevando ese proceso para que realmente podamos caminar sobre la misma línea. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Cuando siento que, bueno, es muy válido, sobre todo al inicio, que uno tenga esa postura de querer como curar a los hijos. Ujú. Entonces, cuando uno se sale de ese parámetro, ¿ok? Y sencillamente que lo que queremos es tener una travesía donde, que se componga, pues, realmente de los aprendizajes, porque la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa, y aquí vamos lento porque vamos lejos. Entonces, sacamos de nuestra vida la expectativa. Eso que empezamos a ponernos metas y entonces si las metas no cumplen, ya me desanimé y es que yo me pruebo, es que se utilizan todos los métodos y entonces él no camina con nada, volvemos a lo mismo. Es que el método es el que se tiene que ajustar a mi hijo no se tiene por qué ajustar al método. Exacto. Entonces, por eso es que les digo que es tanto de desaprender, de entender, no donde él debería estar según su edad, no, quién es mi hijo en estos momentos en todas las áreas de su vida, a nivel del lenguaje, de la comunicación, a nivel de la motricidad fina, gruesa, cómo está ese sistema neurológico, vestibular, propioceptivo, porque eso es la pirámide del desarrollo, esa es la base. La base es ese gran bloque neurológico. Luego ese gran bloque vestibular y propioceptivo, luego todos los órganos de los sentidos. Y lo que esté pasando allí es lo que va a inferir en los procesos de aprendizaje, de atención, de concentración, en su inteligencia, en cómo se desarrolla todo lo demás. Entonces la gente quiere empezar desde arriba para después trabajarlo de abajo y Exacto. así no Para- funciona. No, tienes que Entonces por establecer tu eso, línea base. Tienes que tener tu línea base, observar, y eso lo haces a través de la observación, a través del registro. Es algo claro, que también nos cuesta mucho a los papás, llevar ese registro y bueno, en guía con un profesional, ¿no? Te puede ayudar qué pasos dar, pero todo parte de una observación, de una línea base, de saber quién es tu hijo y a partir de dónde voy a uh-huh. empezar a construir ese entorno que lo va a ayudar a desarrollarse, ¿no? Es, Exactamente, sí. O sea, que cuáles son los objetivos que yo me voy a trazar. Eso es muy importante. O sea, que con qué cuento en estos momentos, cuál es la primera conducta que necesito desarrollar. Y aquí hay cosas que son muy importantes. ¿Cuál es la base que a mí me parece muy importante para cualquier ser humano? Hábitos de alimentación, sueño e higiene. Eso es lo más importante en la vida. Luego de que nosotros tengamos consolidado eso, preocúpense por todo lo demás. Pero todo lo que implica los procesos de de poderse uno, tener ese grado de autonomía y autosuficiencia son vitales. Porque de allí parte además el proceso de las funciones ejecutivas, que es otra cosa que tenemos que trabajar aquí durante años. Entrar exacto. aquí cada vez, porque supongo que a ti te pasó lo mismo con tu hijo, que cada vez que tú avanzas una nueva etapa, uno cree, ah, bueno, ya está consolidado un poco de cosas, y aquí Ya para tiene, adelante esto es fácil, ¿no?
es un volver a empezar. Así Yo es. me he encontrado súper completa en la adolescencia bueno, Mati que ya va a cumplir 13 y Gabriel apenas tiene 11, pero eh, es un volver a empezar a todo nivel, porque Así es. todo otra vez te vuelve a afectar, pero de una manera diferente y bajo otros principios y otras necesidades. Así es. Entonces, por eso es tan importante eso y no estar haciendo comparaciones, porque yo ni siquiera teniendo 2 hijos dentro de la condición, comparo a Matías con Gabriel. A Mati lo comparo con el Mati del pasado, a Gabriel lo comparo con el Gabriel del pasado, cuando por algún motivo tengo la necesidad de hacer eso. Entonces también es entender que aquí los enfoques son muy individualizados y Así que obviamente hay muchas cosas en el hogar que nosotros pues debemos empezar a trabajar. Yo pienso que bueno, el tema de lo que hablábamos, ¿no? El manejo de rutinas, de cronogramas, ahí viene a jugar un papel muy importante todo lo que son los métodos aumentativos de comunicación que se conocen como pictogramas, porque una imagen habla más que 1000 palabras y obviamente si estamos cursando con niños muy pequeños, la imagen es algo crucial, es algo que te ayuda a que realmente él vaya comprendiendo el por qué necesitamos hacer algo de determinada manera, todo lo que son las pistas visuales, lo que son las historias sociales, o sea, hay muchas herramientas de las cuales nosotros necesitamos apoyarnos, pero tenemos que romper paradigmas, tenemos que quitarnos la pereza, tener la disciplina y la constancia, porque esos van a ser nuestros aliados más potentes para realmente tener una buena interacción con nuestro hijo. Una consulta antes de pasar a este tema de la, digamos, de la intervención que haces, de cómo acompañamos. Antes de pasar a este tema, yo quisiera de repente para poder aclarar, ¿no? Justo esta diferencia que hiciste muy bien entre el autismo y el TDAH. Yo quisiera saber, cuando llegaron al diagnóstico de tus niños, porque ambos tienen autismo, ¿no? ¿Se identificó también el TDAH en ese momento? ¿En qué momento te Sí, llegó el diagnóstico? sí, ¿Cómo fue? o sea, los diagnósticos los recibí solamente con 3 meses de diferencia. Te cuento, yo estaba pasando, eso fue una etapa de mi vida realmente de resiliencia porque pasaron varias cosas. Por una parte, mi único hermano falleció en un atraco. Entonces yo me volví el único apoyo de mis papás. Ok. Mis papás vivían a 6 horas de donde yo vivía. Ya. Esa situación, aunada ya a muchos de los procesos que yo veía en los niños y otros procesos, bueno, le pasó factura a mi matrimonio y yo me divorcié. Y el papá de ellos tenía mucha resistencia al proceso de evaluación. Él todo se lo achacaba, era al problema matrimonial. Entonces, bueno, un día en una consulta que fuimos con un inmunólogo, porque Matías estaba presentando unos reflujos, ciertas cosas, yo le dije al doctor que Matías no hacía contacto visual, no hablaba, etcétera, etcétera. El doctor me rellenó, me dijo que cómo era posible, que yo no me había dado cuenta, que ese muchacho tenía todos los indicadores para autismo, pero claro, yo me aguanté el zafarrancho para que el otro escuchara y entendiera que no eran locuras mías, que de verdad el niño había que llevarlo a evaluar. Ujú. Lo evaluaron y Matías sale con un diagnóstico de autismo leve. Muy ¿Qué bien. edad tenía? 3 meses después, Matías tenía ¿Qué edad, autismo qué edad leve. te- qué edad tenía? Él iba a cumplir 4 años cuando se le hizo ese diagnóstico, ¿ok? O sea que en ese momento Gabriel tenía 2 años y medio, porque ellos se llevan 1 año y 9 meses. Ya. Ok, entonces 3 meses después, el día que a mí me dan el diagnóstico, ese día voy a recoger a Gabriel en su guardería y entonces me sale toda con una cara sepulcral la coordinadora de decirme que necesitaba hablar seriamente conmigo porque ese niño tenía unas conductas que de verdad, que ellos ya no sabían qué hacer, se autoagredía, se lesionaba, los gritos, impulsivo, le robaba la comida de los niños y tal, y que de verdad que ellos ya estaban, que no sabían qué hacer con el niño. Bueno, fui con estas mismas especialistas en neurodesarrollo y sí, efectivamente, desde el inicio él se le dio diagnóstico de autismo moderado, o sea, un grado más profundo de autismo con comorbilidad con TDAH. O Ok. sea, de ahí yo salí con ambos diagnósticos y con una indicación de acudir al neuropediatra, que Matías no la tuvo. Ok. Cuando lo vi el neuropediatra hizo varias evaluaciones, descartó hipotiroidismo, hizo potenciales evocados porque necesitábamos saber si de verdad escuchaba o no, si tenía hipoacusia, que es para lo que se hace ese estudio, y se le practicó un electroencefalograma. En el electroencefalograma aparece que él presentaba paroxismo, o sea, él tenía una actividad electroencefalográfica que estaba alterada, tenía una irritación. Y Ujú. eso dio un indicativo de medicación. Muy bien. Y ese es un tema que yo sé que es muy controversial porque a la gente le da mucho miedo y les estoy diciendo, ojo, Gabriel está medicado desde que tiene 2 años y medio. Para mí eso fue una lucha total con el papá porque él no quería, porque la familia no quería. Le digo, no me importa, no me interesa.
Me interesa es que mi hijo esté bien y si esa es una de las herramientas que necesitamos, pues la vamos a probar. Allí, bueno, por supuesto, nunca más me volvió a tratar la familia del papá a raíz de eso. Perdí todo contacto, apoyo. Pero mira, Malena, yo te digo, eso fue como si Gabriel se hubiese vuelto otro niño. Ujú. Me dan ganas de llorar porque de verdad, el día que yo dije Gabriel y Gabriel volteó, eso fue demasiado impresionante. Ver que tu hijo, después de pensar que estaba completamente sordo por unos problemas que yo tuve en el embarazo que implicaron mucho antibiótico y que me hacían creer que, bueno, que por ese motivo él estuviera sordo, ese primer día que él volteó, cuando yo lo llamé, eso vale más que el oro. Eso fue increíble, tener esa experiencia. Y obviamente, claro, como tú dices, ¿no? Uno puede estar formado en esta área, pero no era mi especialidad. Y yo empecé a estudiar muchísimo de todos los elementos que aquí iban a influir, el área neurológica, metabólica, inmunológica, gastrointestinal. Y allí comencé a desplegar, pues bueno, una serie de trabajos con Gabriel que han hecho que al día de hoy, que ya tiene 11 años, que pesa 50 kilos y que evidentemente las medicaciones se calculan y se calibran en función del peso y la evolución del paciente, solamente llegamos a consumir 3 miligramos y ya vamos en 2, Ok. ¿ok? Y manteniendo el mismo efecto y sin tener efectos secundarios. Abre, bebé, abre la puerta, empújala. Está llegando Gabriel. Casualmente hablando de Gabriel ya llegó. Entonces realmente eso fue para mí una herramienta súper valiosa que bien aplicada, estudiando el caso de cada quien, porque obviamente tampoco la medicación se puede ver como que, sí, eso es como repartir menticas, Ex- no, porque él toma risperidona, pero en el caso específico del TDAH sé que hay una medicación que es específica para ella, que es el fentanil, ¿no? Creo que es el no, el metilfenidato. metilfenidato, perdón. Metilfenidato. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver y por qué es tan importante también el tema de los diagnósticos diferenciales, para Ujú. ver específicamente a qué responde el hecho de tener una medicación. Ven a comer, Gabriel, que tienes la comida aquí. Entonces, eso es muy importante, sí. Entonces, Exacto. desde esa edad, él está medicado. Claro, eso siempre de la mano con el especialista, de acuerdo al estudio que se hace. Es como te dice, la medicación en estos casos es muy individual, con dosis funcionales, observando mucho, registrando mucho, pero es único. O sea, no quiere decir que todos Ujú. los niños van a recibirla como tú lo has dicho, ¿no? Como mentiras, con caramelos, no, no es así. Entonces eso es con un especialista adecuado y bien guiado y acompañado. Gracias, gracias Ámbar por haber compartido este momento, No, por mucho esta gusto. emoción, o sea, yo te entiendo, gracias, gracias por abrirte y compartirnos un poco tu experiencia, porque cada experiencia enseña, cada experiencia ayuda. Así que ahora entender bien claro que el autismo y el TDAH son cosas diferentes, ¿no? Son trastornos del neurodesarrollo, pero diferentes, con criterios diferentes, que pueden venir asociados. Sí, y que de hecho en el manual diagnóstico de trastornos mentales, porque existen dos, el CIE, que el CIE allí pues no, es como los códigos o los diagnósticos por los cuales se rige la Organización Mundial de la Salud, Ujú. y el DSM-5, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, que tiene que ver con la Asociación Psiquiátrica Americana. Así es. Pero el tema es que, de hecho, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que en esa edición el autismo está bajo o sea, tiene un criterio ahora único que se llama trastorno espectro autista y dentro de él tenemos pues varias condiciones y el TDAH pertenece a los del trastorno del neurodesarrollo. O sea, que ahí también claramente ustedes pueden darse cuenta que estamos hablando de dos condiciones diferentes. Así es. Otra cosa interesante, no todas las personas que tienen TDAH van a presentar autismo, Exacto. pero en el autismo Es el más, TDAH es una comorbilidad importante, sí sí. tiene un porcentaje elevado. Exacto, justo iba a comentar eso, ¿no? Que un niño con TDAH es una minoría, que un niño con TDAH tenga una comorbilidad de autismo, es menos frecuente, pero sí un- una persona que tiene TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista, puede tener un TDAH, esta comorbilidad es mucho más Uh frecuente -huh.
TEA. Sí, Hay una característica justo que ahora que hablaste de la medicación para el TDAH, la medicación para el TDAH es el metilfenidato, es la más investigada, la medicación estimulante, ¿no? Se ha visto que cuando hay una comorbilidad, ¿no? Entre TDAH y autismo, a veces la respuesta a este tipo de medicación eh, baja en algunos casos. Hay un 30% de casos en donde la respuesta no, a la medicación estimulante no es efectiva y a veces los ujú, chicos se ponen más irritables, sí, suelen terminar o suelen abandonar este tipo de medicación, ¿no? Entonces, sí, hay un factor ahí que influye, que no se sabe cuál es, ¿no? En el tema del tratamiento del TDAH cuando hay una comorbilidad de autismo. sí. Entonces era solo para informar esto, ¿no? Porque sí he tenido experiencia de chicos que han venido con autismo y con TDAH, que al ser medicados con el tratamiento que es para el TDAH no ha habido respuestas, y entonces también eso genera, eh, digamos, preocupación o ciertas percepciones en cuanto a la medicación que se da para el TDAH. Entonces, ahí una vez más ver la individualidad, ¿no? De cada niño. Claro, sí, porque por ejemplo en el caso del autismo, o sea, la risperidona, que es lo que estamos conversando, se utiliza en autismo, pero no es una medicación que realmente sea propia del autismo, porque la risperidona lo que es un antipsicótico de segunda generación, donde lo que se busca a través de ese medicamento es generar una regulación de los estados emocionales. Claro, Entonces puede ser que también, entonces pasa lo mismo, o sea, no quiere decir que todas las personas que tengan indicación dentro del autismo de una medicación, la risperidona es el único medicamento que puedan consumir. Dependiendo de las condiciones, de las comorbilidades que pueda haber a nivel neurológico, si esa persona tiene alguna otra enfermedad, entonces va a variar muy probablemente las medicaciones, porque por ejemplo, Gabriela, aparte de eso, durante una época, sí tuvimos que utilizar la herramienta de la melatonina para dormir, porque de verdad que, bueno, empezó a presentar unos cuadros muy exacerbados de insomnio y el problema es que todo niño que no duerme, no le pasa como a nosotros los adultos que nos ponemos más irritables y ya, no, al contrario, se van poniendo cada vez más hiperactivos y claro. resulta que esa hiperactividad llega a un punto que puede ser peligrosa. Entonces, bueno, nos empezamos a apoyar en esa herramienta y realmente fue muy efectiva para regular, pero cuando ya se reguló, se retiró. O sea, no fue algo que se quedó instalado para Gabriel de manera permanente, de aquí hasta que tal, no, no. Se reguló, se retiró. Exacto. Entonces, Y eso como digo, también me para que se... gustaría aclarar para todas las personas que nos están viendo o que van a ver este live, es que este tema del tratamiento médico, por favor, se hace con un especialista en el tema. Nosotros, Exactamente. como padres, no pensemos en o sea, en automedicación. Sí, esto es muy importante, la automedicación, No, porque eso tiende a suceder mucho. Ay, que mi hijo tiene tal cosa, me pasa mucho en los grupos de autismo, que mi hijo tiene tal cosa que me recomiendan que le dé. Empieza la gente, no, mi hijo toma tal y le hemos dado tal. Mira, hay cosas tan sencillas que parecieran tan inocuas y pueden ser tan peligrosas para una persona por el tema de las sensibilidades, que es todo ese cuadro que les nombré al principio de inmunología, metabolismo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay niños que hacen reacción a la manzanilla. Pero ¿cómo? Si la manzanilla es algo tan bueno, dale manzanilla para que se calme. Y hay niños que hacen reacciones a la manzanilla. Y los puede poner en unos cuadros tremendos. Y exacto. estamos hablando de manzanillas. Entonces, por eso es que es tan importante lo que dice Malena, que uno vaya de la mano, pues, obviamente, primero que nada, pues, del pediatra, y el pediatra, pues, hará sus indicaciones, o el que está haciendo tratamiento biomédico. Hay, pues, pediatras ya especializados y formados en esas áreas. Ujú, Pero sí es muy importante eso, o sea, entender que aquí los tratamientos no pueden ser genéricos, porque exacto. allí, más allá de un bienestar, se puede hacer mal. Por ejemplo, esta mañana me hacía una consulta, pero esa es ocupacional, que me decía, no, que ese niño solamente come huevos con embutidos. Entonces, a los papás les parece bien, claro, tiene un tema, obviamente, con la parte de integración sensorial y texturas, tiene apenas 2 añitos. Yo le decía, bueno, obviamente de entrada tienes que empezar a trabajar todo el proceso de textura. Pero me dices que come mucho huevo, sí, porque ellos dicen que es lo único que come y menos mal que la proteína, ok, pero hay un detallazo, nosotros no sabemos si tiene sensibilidad a el huevo de gallina, que empiecen a probar a darle huevo de codorniz, porque las cargas que tiene en cuanto a la albúmina y ciertos elementos es diferente, está demasiado chiquito.
Entonces vamos a ver qué sucede allí con ese niño, qué cambios le puede producir favorablemente. Entonces fíjense que hasta eso, o sea, el tema de la alimentación, más allá de lo que serían los protocolos antiinflamatorios que se siguen, hay cosas que por la edad que tiene la persona, por sus características, sin necesidad de que tenga alergias, puede tener sensibilidades alimenticias y eso marcar pautas sumamente importantes en los tratamientos. Así es. Sí, también tiene que ver mucho ese tema. Por eso siempre soy un especialista. Yo siempre trato de Ujú. recomendar eso, ¿no? Cualquier tema de medicación, hasta la misma nutrición como lo estás explicando, ¿no? De la mano de un especialista y ahí viene cuál es nuestra función como padres, pues informarnos, comunicarnos y cuando empezamos cualquier tipo de tratamiento, la función principal de los padres es observar cómo este tratamiento está funcionando en mi hijo, cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos secundarios, para yo poder llevar esa información al especialista y junto con él, ¿no? Él pueda ayudarme o sea, él pueda decidir si mantiene este tratamiento o si es necesario cambiar o utilizar otro. Entonces, esa es nuestra función como padres, pero nunca automediquemos, porque sí, a veces este tipo de live o este tipo de información o lecturas que nosotros vemos, creemos que puede funcionar o sea, lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti, ¿no? Entonces, estemos informados y vayamos con mucha responsabilidad en este aspecto. Entonces, pasaríamos, no sé, para que nos comentes cuáles son, digamos, ya en el tema de crianza, el tema de parentalidad, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos? ¿Cuáles han sido tus estrategias que han funcionado? Eh, para comentarnos un poco cómo es trabajar con niños con esta condición y que tienen autismo y que tienen esta comorbilidad de TDAH, por ejemplo. Mira, yo creo que una de las cosas más complejas acá es obviamente el tema de la regulación emocional. Eso es un tema muy importante porque sobre todo al principio cuando hay tanta desintegración sensorial, pues el nivel de crisis es muy alto. El hecho de que uno de ellos se reventara en llanto y que tú miras a ver si es que tiene hambre, si es que tiene sed, si es que tiene sueño y te das vuelta a 20 cosas y nada lo calma. Eso es terrible porque uno como papá se siente que es el que está haciendo el peor trabajo del mundo y es súper desgastante. Y por eso ese proceso de observación, empezarte a darte cuenta desde que una temperatura los puede detonar, un tipo de comida, un tipo de ropa, el ambiente, los ruidos. Gabriel ha tenido siempre unas sensibilidades bien acentuadas con el tema del ruido. Lavadora, licuadora, fuegos artificiales, o sea, eso era terrible. Entonces, por supuesto, todo eso te va marcando pautas de ir comprendiendo que comienza el proceso de las adaptaciones, de por qué la casa se tuvo que ajustar y adaptar una serie de parámetros en aras de que pudiéramos empezar a tener una convivencia. Pero esto es mucho de que te van pasando episodios no muy agradables y en función de esos episodios eso te va dando información para seguir trabajando y abordando. Entonces, ¿qué me di cuenta yo? Primero que nada, que el tema de las rutinas y cronogramas era clave, ¿ok? Porque obviamente mientras a más temprana edad tú comienzas a trabajar organización, planificación y ejecución, que son los tres parámetros o pilares de las funciones ejecutivas, eso nos permitía generar estructuras y comunicación, porque ese es otro tema importante, el lenguaje. La gente siempre cree que comunicarse sencillamente es el lenguaje verbal, ¿no? Yo tuve que desarrollar con Matías y Gabriel todo un dialecto basado en imágenes para podernos comunicar, porque yo decía, ok, perfecto, no hablan, pero ellos entienden. Y de alguna manera aquí tenemos que manejarnos en eso. Entonces me puse en el trabajo de hacer unas 100 imágenes de todas las cosas que tenían que ver con nuestra vida cotidiana. No que, o sea, nombrando cosas que ellos no relacionan como para que eran realmente herramientas que nos sirvieran. Y me sentaba con cada uno todos los días. Manzana, pera, banano, risa, tristeza, tal, no sé qué. Mi interés no era ni siquiera que ellos pudieran verbalizar eso, era que lo comprendieran. ¿Para qué? Para que llegue un momento que ellos querían algo y yo les decía, tráeme la tarjeta. Ok. Y ellos traían la tarjeta y cuando me traían la tarjeta yo les daba lo que quería. Eso es una interacción. Ujú, ya. Y así comenzamos a trabajar. El tema emocional, que es tan importante, no es simplemente que ellos puedan agarrar una hoja y decir triste, feliz, molesto, irritable. No. Era que ellos pudieran comprender dónde se contextualizaba esas emociones. ¿Cuándo es que la gente se pone brava? ¿Cuándo es que la gente se pone triste? ¿Cuándo es que la gente tiene miedo? Un tema que es muy complejo para las personas con autismo.
interocepción. La interocepción es las sensaciones que produce tu cuerpo, que si te duele la cabeza, que si tú tienes ganas de orinar, que si tienes ganas de evacuar, que si tienes un calambre, que si los cambios de temperatura en el cuerpo. A mí me pasaba, tengo una anécdota con Gabriel, que una vez fuimos a pasar Navidad en un lugar muy, pero muy frío, o sea, montaña. Gabriel se desnudaba completo. Tenía que estarle pendiente porque cuando hacías así, Gabriel estaba corriendo por todo el estacionamiento completamente desnudo. Eso es por un tema de desintegración sensorial, o sea, el frío lo interpretan como calor y el calor frío. Y donde había calor, entonces él se mancaba 20 cobijas encima. Oh, mira. Ok. ¿Ya? Entonces tener que explicar el por qué, o sea, no, Gabriel, si estamos en frío, tú te vistes. Y entonces empezar a buscar cuáles eran las texturas más apropiadas para que él pudiera entender eso. O sea, que estaba la sensación de frío y no quería decir que él tenía que estar más frío, sino que él tenía que cuidarse del frío porque si no se podía enfermar. Eso es el trabajo muy importante que tenemos que tener toda la paciencia del mundo de entender de que frente a esos 80.000, ¿pero por qué? Tenemos que seguir insistiendo porque si ellos no comprenden el valor de algo, no lo van a hacer, simplemente. Entonces, ese era otro proceso bien importante, o sea, esos ajustes. El tema de, que esas también fueron vivencias importantes, de la precaución. O sea, cuando uno comienza a mantener todo bajo llave, porque era muy desgastante todo el tiempo estar detrás de ellos, no agarres, no tal, tiraron no sé qué. Gabriel le fascinaba hacerme aquelarres en el inodoro. Entonces todo lo que se conseguía, los limones, todo lo que se conseguía lo echaba en el inodoro, o si no en mi cama. Y entonces me hacía todo un embadurne encima de la cama. Entonces yo decía, ajá, yo no puedo estar aquí todo el día ni dándole gritos, ni le voy a pegar. Tenemos que buscar una estrategia que no le permita estimular esa conducta y lo lleve a tener otro tipo de intereses. Entonces yo empecé a tener todo pues muy alto o bajo llave, las puertas de la casa cerradas, porque me vi una experiencia terrible que Gabriel se me perdió 1 hora en la noche. Se salió de la casa, frente de mi casa, esa era una zona como más campestre, había un potrero, porque mi esposo tenía caballos, y entonces él tenía siempre la cuestión de que en la tarde se buscaban los caballos para llevarlos a la casa, a la caballeriza. Y se puso necio con que había que buscar el caballo, había que buscar el caballo. Él le dijo que no porque era de noche, que el caballo dormía allá. Ah, se fue solo a buscar el caballo. Malena, yo me iba a morir ese día, porque sin saber qué era que se lo habían llegado, qué era lo que había pasado, al fin alguien se metió allá en el potrero y me lo trajo. Ay, Dios Él mío. supo ir, pero entonces el problema es que de regreso llegaba un momento que había una curva y cuando él llegó ahí no supo qué hacer, él se quedó ahí. Ah, Pero de verdad que fue una experiencia muy fuerte a todo nivel que me llevó a entender que no lo podía, que eso es otra cosa muy importante. Nuestros hijos no se deben subestimar, ni en la capacidad de ser rubieras, ni en la capacidad de evolución que tengan. Toda persona sigue avanzando y sigue aprendiendo si nosotros seguimos estimulando. así Eso es clave porque también mira, eso sí es una bofetada que me la dan todo el tiempo ellos. Cuando hay veces que yo digo, no, es que esta no creo que, el día que menos me la espero, mira, pasan unas cosas que yo digo, wow, es. increíble. Por eso, siempre aquí la consigna de uno como padre es que nosotros somos agentes de cambio para nuestros hijos. Y como agentes de cambio, sencillamente lo que estamos es observando procesos, dónde están y hacia dónde vamos. Así es. Tener muy en cuenta lo que yo decía, ¿no? Los potenciales y el caso del autismo, pues los intereses restringidos, porque esos intereses restringidos, en el caso de Mati, por ejemplo, que era el tema de los legos, que luego se transformó en los tacos, y esto un artista en ese tema, a mí me permitió enseñar procesos aritméticos, colores, tamaños, bueno, una serie de procesos que él aprendió a través de esa estrategia. Y con Gabriel, pues ha sido otro. Gabriel lo que le encanta es contar historias. Ya. Gabriel, su memoria es auditiva. Todo el mundo piensa que la gente con autismo solamente son visuales. Gabriel es netamente auditivo. Todo lo que se aprende es escuchando. Al punto de que tiene una capacidad de narrativa, pero increíble. O sea, uno lo puede poner a narrar las historias, más que es súper extrovertido, te hace todas las voces. En mi canal de YouTube, que tengo un video donde él narra estábamos para que la gente viera el tema de la historia social, cómo era que se desarrollaba, y entonces las imágenes eran la del cuento de los 3 cerditos. Y él hacía todas las voces de cada cerdito y del lobo. ¿No? Entonces, fíjate que eso sí es un gran potencial que tiene y que hay que explotárselo. Y que yo lo utilizo para procesos pedagógicos, académicos, de interacción y de muchas cosas. Entonces, no es que él no aprende, no es que no aprenda, es que no estás buscando la herramienta apropiada. Es que tú te estás resistiendo, quieres seguir en los parámetros tradicionales de la educación, y eso pasa también mucho a nivel pedagógico.
que los docentes, por eso es que se hacen los ajustes pedagógicos razonables en aula, porque la idea es esa, que esos ajustes estén diseñados para que la persona pueda realmente desarrollarse también a nivel académico, en función de sus potenciales y capacidades. Otra cosa muy importante, el manejo del tiempo. El tiempo es un concepto muy abstracto. Entonces, nuestro hijo, lo primero que nosotros tenemos que ayudarlo es que él entienda cuánto tiempo le demora hacer algo, para que él pueda comprender, es que yo termino esto y paso a la siguiente actividad. El anticipar, el enseñar de que te doy 30 minutos porque estás, no sé, en una pantalla. Entonces, bueno, a los 15 minutos te suena el cronómetro para que tengas la primera alarma que te dice, hey, te quedan 15 minutos más. En 15 minutos vamos a apagar esa pantalla. Ahí estamos trabajando el tema de la frustración y el proceso emocional de la autorregulación, porque él ya sabe que le queda menos tiempo. Inclusive eso tiene hasta unas pautas visuales. Bueno, empezamos así, te queda así y cuando termina, mira, se nos acabó el tiempo. Pero ir trabajando diariamente esos procesos, porque eso no se puede quedar solamente que se consoliden procesos de terapias de neurodesarrollo. Eso es solamente un espacio chiquitico y nosotros tenemos la obligación en casa de replicar eso todas las otras horas del día y brindarles herramientas en la área pedagógica para que todos llevemos una misma voz cantante. Eso es muy importante, la armonía que se está en ese proceso y ver por dónde empezar. Primera conducta, que aprende a estar sentado. Pero ¿cómo? Si eso es algo tan normal. Para ellos no. Para ellos hasta eso implica un reto grandísimo. Y para eso hay estrategias específicas. Por ejemplo, yo utilizaba mucho, a mí nunca me gustaban los chalecos de peso, entonces usábamos almohadas, pero la almohada como que a él no le cuadraba mucho. Entonces, bueno, me puse más creativa y lo que hice fue colocarle ligas aquí a las patas de adelante de la silla. Yo ese video lo tengo aquí en la cuenta y entonces él se ponía a darle golpes a eso y ya, le ayudaba a manejar su hiperactividad o a veces poníamos cajas sensoriales en el piso y él metía los piecitos descalzos y eso le ayudaba a manejar su impulsividad, su necesidad de movimiento, pero estábamos trabajando el estar sentados y de esa manera la desarrollamos. Entonces fíjate cómo uno tiene que tener esa creatividad y darle vuelta al asunto, porque luego de consolidar esa conducta y viendo realmente ahí sí con cronómetro en mano, como digo yo, para ser siempre objetivo, no, es que él no pasa ni un minuto sentado, y cuando vamos a poner un cronómetro, el muchacho se aguanta 5 minutos sentado. Entonces eso nos permite entrar al proceso de que no, es que él nada le llama la atención, no, es que eres tú quien tiene que buscar cómo ganar su atención. Y la atención se gana a través nuevamente de los intereses que ese niño tenga. Si es un muñequito determinado, pues ese muñequito lo vamos a utilizar. No, es que a él no le gusta el papel. Bueno, utilicemos una cartilla o utilicemos el material concreto, que es tan importante. Es muy diferente que yo vea una imagen a que la pueda tocar y la pueda sentir. Entonces, esas son las particularidades que tenemos que darnos cuenta porque el proceso de la atención es eso. Atención, luego vamos a la concentración y eso es lo que nos lleva después a los procesos de aprendizaje. Claro. Pero todo tiene un porqué y tiene como su submeta, ¿ya? O sea, son como estaciones que vamos avanzando y que eso tiene que tener una continuidad. No sirve que lo haga 3 días y después lo deje de hacer, que es lo que pasa muchas veces. Exacto. Y lo que yo les decía, o sea, no estar midiendo esto en base a resultados. Cuando tú vives en base a la sorpresa, el día que tú te concentras a hacer lo que tienes que hacer, eso es como la metáfora de ir al gimnasio. Yo no he visto el primero que vaya 2 días al gimnasio, no, me miré en el espejo, me veo igual, lo voy a dejar. No, o sea, tú sigues asistiendo al gimnasio y tú tienes la firme convicción de que eso en algún momento te va a hacer tu efecto y te lo vas a empezar a ver. Igual sucede acá. No es cuestión de medir en tiempos, no, es que lleva 6 meses en terapia y yo lo veo igual. No funciona así porque para cada quien y dentro de los retos que representa la condición que presente, va a tener un manejo diferente. Así es. Ahí viene todo. Es un proceso de largo plazo, ¿no? Donde debe haber compromiso. Ámbar, estoy viendo aquí que nos han escrito algunas preguntas. A veces yo no las a disculparme, por favor, que a veces no leo porque tengo que concentrarme en lo que dice Ámbar, si no me olvido y me pierdo, ¿no? Aquí nos han escrito varias cosas. A ver, quisiera, me están preguntando bastante sobre el homeschooling. ¿Tus niños van a la escuela, no es cierto? Sí. Sí, a mí ese tema me parece muy importante, ver qué pasó con Matías y Gabriel en la escolaridad. Ambos, bueno, de hecho Gabriel es el que está escolarizado desde más temprana edad, porque yo pues por lo que te explico de que
me divorcié y pues en la ciudad que vivía no contaba con apoyos, pues Gabriel sí tuvo que vivir la experiencia desde muy chiquito de tener un preescolar guardería. O sea, Gabriel está escolarizado desde que tiene 1 año. ¿Ok? Ya. Mati sí ingresó desde los 3 años a un colegio regular, porque en ese momento no tenía diagnóstico. Sí, cuando pasó a la sala de 4 años, yo tomé la decisión de que repitiera esa sala. ¿Por qué? Porque yo veía que él no había consolidado procesos académicos y que a nivel emocional todavía tenía mucha inmadurez con respecto al grupo. ¿Qué Ujú. decidí yo? Que repitiera ese año y eso permitió que él pudiera equilibrarse mejor con los grupos siguientes. Y Gabriel, sí, Matías siempre ha estado en colegios regulares, ¿ok? Porque su nivel pues, de inteligencia, de aprendizaje, se lo permite. Ok. En el caso de Gabriel, Gabriel pues también comenzó pues en esa ruta, pero sí cuando llegó a la sala de 4 años, yo le coloqué fue un apoyo. Entonces iba una docente a apoyarlo, estudiaba en un colegio regular, pero iba con el apoyo de una docente porque en definitiva solo, o sea, la profesora se me encrispaba. No, es que él no trabaja, no, es que él no hace, es que se pone a llorar, es que los otros niños, entonces, bueno, definitivamente ese fue el manejo. Yo creo que te lo he comentado, yo soy venezolana, soy colombo-venezolana, soy venezolana, pero de papás colombianos. Y entonces, claro, por todos los problemas bien conocidos de Venezuela, mucha gente emigró, llegó un momento que me quedé sin ese terapeuta de apoyo, no había manera de conseguir, y él tuvo, sí, pasó un periodo en una escuela de educación especial, ¿ok? Pero esta era una escuela donde había todas las condiciones, síndrome de Down, autismo, problemas de audición, y pues desafortunadamente durante muchos años la escuela fue muy buena, pero en ese momento decayó mucho por la misma situación. Pero ¿qué pensé yo? Yo dije, bueno, esto le permite a Gabriel mantener su hábito de estudio, que él siga en sus rutinas, de que él se levante en la mañana, se pone un uniforme, va a la institución, comparte, se estimula ya, está desarrollando otras habilidades. Ahorita no serán pedagógicas académicas, pero está desarrollando otras habilidades. Entonces, manejar esa contención de mantener esos cronogramas y rutinas era clave para él. Cuando llegamos, nos vinimos a Colombia, pues resulta que los años académicos funcionan diferentes. En Venezuela los años académicos terminan en julio y resulta que aquí empiezan en enero. Ellos pasaron medio año sin estudiar formalmente. Yo tuve que montar mi home school en casa y me dediqué sencillamente a seguir consolidando y a reforzar todo lo que habían estudiado y aprendido. Ok. Durante todo ese tiempo, hasta que comenzaron la escolaridad, ellos comenzaron aquí en un instituto de problemas de aprendizaje, así se llama el instituto, muy bueno, con docentes pues formadas en todo lo que son trastornos del neurodesarrollo buenísimos. Luego el colegio hace 2 años lo fusionaron con un colegio grande. Claro, eso tuvo mucha controversia, muchas personas se fueron del colegio. Yo sí permanecí en el colegio porque yo la única pregunta que hice fue, ¿las docentes van a continuar aquí? Sí, eso es todo lo que me interesa. Docentes que tienen 30 años formadas en trabajar con personas que tienen discapacidades y condiciones. Yo creo que Entonces, se hicieron los ajustes. eh, como tus niños tienen el diagnóstico de autismo, a veces el tema de la educación o las adaptaciones que hacen, los colegios son más abiertos en esta condición que cuando solo tienen TDAH. Porque yo solo quiero hablar de Marina, los que pero tienen eso solo depende TDAH. mucho de uno como papá, cómo esté dispuesto a pelear eso. Ujú. Porque los papás que muchas veces por desconocimiento, porque casi que llegan, casi que quedando agradecidos porque el hijo se lo aceptaron, tampoco se le dan los ajustes complementarios. Tú lo que vas es todos los días, te recibes 1000 quejas de la maestra, que cada día te desmotiva más y que muchas veces la gente lo que hace es sencillamente retirarlo del colegio. ¿Ok? Pero ¿qué hago yo? El primer día de clase pasa la reunión y enseguida me siento con la docente, me presento y le digo, bueno, vamos a hablar de Gabriel. Gabriel tiene estas condiciones, viene con estas competencias. Yo pienso que las competencias para este grado deben ser estas. En estos momentos, ya por ejemplo, cuando comenzó ahorita el tercer grado, que es lo que estaba cursando, Gabriel estaba iniciado en la lectoescritura, pero iniciado. ¿Ok? O sea, había muchos procesos que iban a tener que ser más verbal que escribir y tal. Es un proceso que hemos trabajado todo el año y que estamos terminando de consolidar. Pero porque uno como papá se ponga a dar directrices y de una vez llame y pregunte que dónde está el orientador escolar. Entonces Claro. eso es importante que uno como papá tenga esos conocimientos, decirles a profesora, ¿cuándo nos podemos reunir con el orientador escolar? Porque ese es el trabajo del orientador escolar. Es precisamente eso, de velar porque cada niño en función de sus capacidades y sus talentos y la forma en la que aprende se ajuste el programa de estudio. Ujú. ¿Ok? Entonces igual eso es algo completamente válido en la condición de Down, de TDAH.
de trastornos del lenguaje, que también sucede mucho eso, que, Es, no, pero es que él tiene que poder. No, no, no es que nadie está diciendo que no puede. Estamos hablando es que necesitamos hacer ajustes y adaptaciones. así Pero es. eso sí es muy importante que uno como papá esté dispuesto a pelear eso. Y si el colegio no le brinda las herramientas, ahí no es, sáquelo de ahí, ahí no Exacto. es. No es que Ahí el no. colegio me lo recomendaron porque es que es maravilloso, porque es excelente, porque es que aquí salen como unos genios, pero ese no es tu colegio. No te van a brindar el apoyo. Entonces uno no puede estar, como yo les digo, una actitud de que gracias por recibírmelo. Con eso no lo vamos a ayudar. Exacto, exacto. Y ese es un, como tú dices, ¿no? Hay que pelear por eso. Y bueno, también un poco averigüemos en nuestras localidades, en nuestros países, ¿no? Sobre las leyes, porque hay leyes de protección para los chicos que tienen esta condición. Entonces averigüemos sobre cómo están esas leyes, informémonos, Uh tratemos -huh. siempre de comunicarnos, de dialogar, de trabajar en equipo, ¿no? Porque eso es lo que al final sale. Pero aquí nos preguntan qué opinamos del homeschooling para los niños con TDAH. Específicamente es así la pregunta, ¿no? Mira, te voy a contar. Yo sí la escolarización la pasé difícil los primeros 5 años de escolarización de mi hijo hasta el quinto grado, ¿no? Hasta que después encontramos un colegio donde él pudo integrarse, hubo mucho apoyo por parte de los docentes, tenía una pedagogía alternativa, trabajaba mucho con Reggio Emilia, era un niño que realmente fue un buen acompañamiento, no me puedo quejar, ¿no? Eh, pero mi hijo tiene un talento, él es deportista, nato, ¿no? Y en algún momento, no te miento, en algún momento pensé, dije, ¿y si yo hubiera hecho homeschooling y toda esa inversión que hice en la educación, lo hubiera utilizado más que todo para hacer viajes y explotar más ese talento que él tenía, que en algún momento lo he pensado y dije, pucha, si yo volviera el tiempo atrás, sería mi decisión. Pero ya Ok. después de haber pasado, o sea, no me puedo quejar de que tuvo un buen acompañamiento en la escolarización y todo, pero eso también no nos dejó explotar mucho ese talento que él tuvo. O sea, digamos que hubiera tenido más oportunidades de poder desarrollar todo ese potencial de ir a competencias. El deportista destacado, ha competido un montón de veces, pero quizás hubiéramos explotado más si nos hubiéramos dedicado a invertir más en ese campo que en todo el tiempo que pasó en la escolarización, porque estuve en un colegio que también, digamos, económicamente no era tan digamos, Accesible. sí, ¿no? Entonces, en algún momento lo pensé. En algún momento a veces digo, algunos padres, ¿no? O sea, explotar ese talento y he escuchado por ahí también el tema de homeschooling. Yo lo veo como una opción. Yo lo veo como una opción Claro. siempre y cuando tú le des, haces homeschooling y le des esos cambios de socialización, en otros contextos de aprendizaje, en otros clubes, en otros lugares donde de repente va a interactuar con personas que tienen sus mismos intereses y Sí, donde puede eso es ser clave. O sea, el tema es que es una opción, pero no se puede ver como que, bueno, esa es la opción más cómoda porque ya me voy a quitar el dolor de cabeza de que me estén criticando, de que me estén dando las quejas, porque si realmente uno no está dispuesto o no, o se es muy sincero consigo mismo de que no tiene las características para enfrentar ese proyecto, realmente puede no salir tan bien como se espera. Si uno cuenta con todas las herramientas y va a tener toda la asesoría para ese proceso y de repente, bueno, yo no soy el más dado para la pedagogía de explicar, tengo la oportunidad de tener profesores que sean los que vengan a mi casa y estos procesos de lo que tú dices, bueno, lo que serían las actividades complementarias, ¿no? Que veo que mi hijo de repente tiene talento para el arte, para la música, para el deporte, y vamos entonces a empezar a trabajar una serie porque por eso es que los deportes son tan buenos en el tema del TDAH, Ujú. porque los deportes que implican eso, constancia, disciplina, o bien sea el trabajo en equipo, bueno, los deportes que son individualizados, que normalmente son los más convenientes en estas condiciones, pero implica una estructura, Así te es. da una cierta identidad, te da algo con que identificarte y por eso ellos son tan exitosos en esas áreas. Pero uno tiene que tener una verdadera asesoría para que eso sea. O sea, no entienden que es homeschooling, no, chévere, ya no va para el colegio y yo aquí pues entonces veo cómo me Ah, organizo el día para enseñarle las vocales y a sumar y a restar. Porque lamentablemente mucha gente le da esa distorsión al término. exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Hay que pensarlo bien y planificarlo Uh bien, -huh. ¿no? Entonces,
Totalmente de acuerdo contigo. Por aquí nos preguntan, ¿es bueno recordarle al niño que tiene TDAH? ¿No se sentirá estigmatizado si lo hacemos a menudo? No, pero es que si uno lo va a utilizar como algo para estar disculpando constantemente los comportamientos o estarlo a él para, no sé, bajo qué sentido decírselo, estaría mal. Pero que la persona es importante, que sepa qué es lo que tiene. Mira, yo he tenido pacientes adultos, que de adultos es que se le hace el diagnóstico de autismo, y para esa gente eso es liberador, porque dice, Dios mío, o sea, gracias por poder saber por qué motivo yo toda la vida no pude encajar en ninguna parte en esos comportamientos que para los ojos de todo el mundo eran excéntricos. Entonces, aquí es con Matías y Gabriel en función de su capacidad y su nivel de comprensión, y es algo que se habló en su momento. Y cuando a veces, pues, sobre todo Mati, ¿no? Que él tiene un autismo más leve y eso lo hace parecer más normal con el cuento de que, pero es que él se ve normal, él está bien. Pero le trae grandes dificultades a nivel de la interacción social. Esos son los principales retos que implica para Matías. Entonces, que él pueda entender el por qué muchas veces él mismo no entiende y se molesta consigo mismo porque tiene ese tipo de explosiones que él no puede manejar, pero entender que existe un porqué es lo que hace él entender de que, bueno, tiene que tener un poco más de paciencia y consideración consigo mismo, porque ahí va otro tema muy importante que no hemos conversado, autoestima, autoconcepto. En estas condiciones, una de las cosas que más sufre es la autoestima de la persona. Muy bien, y eso obviamente trae problemas de inseguridades. Y tener inseguridades te va a llevar necesariamente a buscar la aprobación de la gente y a ser altamente sugestionable. Así O es. sea, fácilmente tu nivel de vulnerabilidad por tu necesidad afectiva te puede llevar a comportamientos disruptivos o que las personas te utilicen para otras cosas. ¿Ok? Así es. Entonces fíjense por qué es tan importante pues que la persona sepa que tiene su condición, pero no es para que se utilice como una muletilla para justificarme, como decía otro día, un caso que también me pidieron asesoría. No, es que sabes que no me entiendo porque es que yo tengo un déficit de atención, pero este es un hogar donde desafortunadamente falta mucha norma con respecto a muchos procesos y la niña ya agarró esa muletilla para defenderse frente a todo, pero el tema realmente no es que ella tenga un déficit de atención, que sí lo tiene, válido, que implica ajustes y adaptaciones, pero no que implica que puedes hacer lo que se te da la gana porque tienes una condición. Así Volvemos es. al tema de la casa, o sea, yo la casa siempre traté de que fuera muy simple, funcional, todo está en un mismo lugar. Cuando me voy de viaje, que mi mamá me apoya con los niños, tengo que poner un poco de pistas visuales porque ellos sí se la saben al dedillo, mi mamá no. Entonces aquí me da risa porque tengo ahorita todos los cajones, Gabriel, Matías, carpeta, en la cocina, cubiertos, no sé qué. Pero es por darle a mi mamá cierto apoyo de que pueda seguir manejándose dentro de las dinámicas de la casa y que no me rompa los parámetros. Claro. Que ojo, también es cierto, no, pero es que entonces en una vida tan rígida, tan monótona, que eso parecen como unos robots. Obvio, llegará un momento, y sí ha llegado, donde uno dentro de las rutinas y cronogramas empieza a flexibilizar. Cosas que hacíamos en la mañana, de repente un día lo hacemos en la tarde. Teníamos programado algo y no se va a poder dar, entonces tenemos que trabajar anticipación y explicar. Y obvio que genera ciertas molestias en ellos, pero ya ellos han ido trabajando poco a poco ese proceso de entender que, ok, no se puede hoy, va a tener que ser mañana, o siempre, como yo digo, hay que tener plan B, C y D. Ok, mire, no vamos a poder hacer esto, pero tenemos de opción hacer esto y esto. Dos, no se vayan con más de dos. Lo otro era chiste porque también se vuelve un inconveniente. Podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Ah, pero es que yo quería hacer el otro. De malas, no se puede. O sea, ¿tienen estos dos planes o si no nos quedamos aquí en la casa? Ustedes me dicen qué prefieren. 5 minutos los dejo solos ahí para que deliberen y después vengo a ver qué fue lo que pasó. A ver los patrones que decidieron. Ah, ok, bueno, vamos a hacer tal cosa. Entonces, pero bueno, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Concatenada, Claro. pero que considero que sí es importante, que la persona debe saber con nombre y apellido qué es lo que tiene, sí, sí es Exacto. importante y es valioso. Exacto, ¿no? Debe utilizar eso como explicativo, como tú dices, explica por qué suceden estas cosas conmigo, que como justificación, ¿no? Es importante que se conozca, que sepa por qué sucede esto, a que reciba de repente otro tipo de etiquetas, ¿no? O que justo has hablado del tema de la autoestima. Recibir etiquetas que dañan, como en el caso del TDAH, que esté recibiendo etiquetas como que es vago, perezoso, que no quiere ser, cuando realmente lo que pasa es otro tema, ¿no? Entonces, que conozca su condición, que sepa explicarlo bien, pero no quiere decir
que Exacto. justifique. Mira, aquí hay una pregunta muy importante. Dice, buenas tardes, tengo a mi hijo y lo llevé a un neurólogo y me dice que él tiene autismo leve, pero la psicóloga me dice que él no tiene autismo, que él sufre de TDA y en verdad no sabría qué pensar. En esos casos, donde allí evidentemente lo que falta es hacer un buen diagnóstico diferencial, hay una cosa que sí es muy clara. Más allá de que uno reciba una etiqueta de un diagnóstico, lo que tú sí estás clara es que al día de hoy tu hijo tiene unas áreas de oportunidad. O sea, tiene unas áreas que le presentan dificultad. Enfócate en trabajar esa parte. Ujú, A medida que se vaya trabajando y siga pasando el tiempo, eso va a definir ciertas características. Y ujú. eso sí va a permitir hacer un diagnóstico ya certero, ¿ok? Pero cuando empezamos a dudar con respecto al diagnóstico, olvidémonos del diagnóstico por un tiempo, enfoquémonos en las necesidades que tiene el niño, el joven, el adolescente o el adulto. Yo creo que eso es más importante, porque a Y fin eso de cuentas suele, los diagnósticos es un punto de partida. exacto, y eso suele pasar a veces cuando estamos en ese límite, ¿no? O sea, el diagnóstico diferencial o llegar a un diagnóstico más difícil cuando los signos o síntomas o son condiciones leves, ¿no? Un TDAH leve o un autismo de nivel uno, entonces ahí es difícil a veces establecer un diagnóstico diferencial y excelente la propuesta que haces, ¿no? Enfócate en aquellas cosas que tienes que trabajar. Hay muchas muchos comentarios y muchas preguntas que se me deben haber pasado, lo siento mucho. Y el tiempo también se nos ha ido, porque ya estamos aquí como una hora y cuarto, Ámbar. Ha sido un gusto realmente conversar contigo. Encantada, encantada, cuando Y, guste. y ¿sabes qué? Por aquí me preguntan, me dicen que tú estás en Colombia y que quisieran saber en qué parte de Colombia estás. Bueno, yo vivo en Bucaramanga, Santander, pero desde que comenzó el tema del confinamiento, todas mis consultas son virtuales. De hecho, yo me atrevería a decir que más o menos el 90% de mis pacientes no residen en Colombia. Son hispanos, pero que viven en Estados Unidos, en Chile, en Perú. Tengo Estamos mucha igual. población mexicana, gente que vive en Europa, algunos colombianos, algunos venezolanos, pero no, realmente no sé por qué motivo será, pero la población mexicana es la población más grande que tengo de consulta. Muy agradecida por eso. Además, tengo muchos pacientes peruanos también, un país que le tengo muchísimo cariño. Entonces, realmente el tema es que ingresen a la bio de mi perfil y ahí encuentran toda la información para poderme contactar. Excelente, excelente, Ámbar. Estamos en la misma situación, ¿no? Ya como que esta, la pandemia ha abierto oportunidades, digo, de poder llegar a más familias. Igual Sí, yo. la globalización fue total, de verdad que, Sí, y no, y realmente pues a mí por el mismo tema de Matías y Gabriel, para mí es mucho más cómodo trabajar desde mi casa porque pues mi vida gira en torno de las actividades que ellos tienen y los tiempos que quedan son los tiempos de trabajo. Así es como coordino yo exacto. pues Y yo mi creo que día a también día. ayuda a las familias porque este tema de manejo del tiempo, el tema de a veces familias que están trabajando, familias que están en Exacto, otros lugares donde estoy no tienen cómoda. acceso a profesionales o donde Ujú. desconocen un poco de todos estos temas, están teniendo más opción de tener esta información y de recibir ese tipo de ayudas, ¿no? Sí, es Eh, muy cierto. y para eso creo que estamos tanto la cuenta de Ámbar, está mi cuenta también, que bueno, yo sí estoy más especializada en todo el tema de lo que es el TDAH, tengo tantos años conviviendo con el TDAH, Claro. así que nos pueden encontrar aquí en las redes, también mis atenciones son virtuales. Yo antes de la pandemia, te cuento así rápidamente, estaba haciendo una remodelación de mi espacio porque yo daba, ¿no? Sesiones, trabajaba con temas de crianza y parentalidad positiva para el TDAH aquí en forma presencial en Lima. Estaba haciendo una remodelación, estaba arreglando todo y entró la pandemia. Me dejó en mitad de remodelación. Yo dije, ya había hecho una inversión y entonces dije, Dios mío, ¿y ahora? Tanto. Ya nos habían suspendido 15 días, ya 15 días. Total, después un mes, 2 meses, hemos terminado 2 años en cuarentena, Terrible. que a mí me dejó en la mitad de remodelación, al final tuve que volver todo a lo mismo, y cuando entré al tema de esto en redes sociales, a online, me di cuenta que la opción de poder, o sea, había tantas familias que necesitaban ayuda, y la opción de poder llegar a tantas personas y poder compartir toda esta Exacto. experiencia, Sí. creo que cambió toda la perspectiva también y aquí estamos Sí, tratando es muy de, gratificante, o sea, es muy sí, gratificante que uno pueda poner su granito de arena porque desafortunadamente muchas veces no solamente el tema de la falta de especialistas en tu región, sino de la falta de recursos económicos. Hay partes donde lamentablemente si no es a nivel privado no hay manera de atender al hijo, la gente no tiene
Y hay muchas personas que, bueno, que diariamente me escriben, que me dan las gracias porque me dicen, doctora, yo no tengo cómo llevarlo, no tengo el dinero, pero todo lo que yo veo en sus cuentas me ha ayudado tanto, las terapias que usted publica de Gabriel, porque bueno, yo trato que el contenido varía mucho y trato mucho de publicar de las terapias de neurodesarrollo de Gabriel para que la gente se dé cuenta que no son cosas tan complejas, que en casa se pueden replicar con las mismas cosas que tenemos en casa, que no es que buscarse todo el material Montessori ni montarse un gimnasio dentro de todas las No, características, más hace el que quiere que el que puede. así Eso sí es. se los dejo de lema final, o sea, más hace el que quiere que el que puede. Esto más allá del tema de los recursos, el tema de la actitud y la buena disposición que uno tenga de apoyar al hijo. Así es, así es. Vamos en la misma línea, Ámbar. Qué gusto conversar contigo, qué gusto tenerte y que hayas aceptado la invitación. Y yo creo que vamos a tener más oportunidades de hacer Cuando guste. este tipo de Encantada porque directo y este es un conversar. tema súper apasionante y muy amplio. Hay mucho material para hablar y compartir. Así es. Muchísimas gracias, Ámbar. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Un Así abrazo es, feliz grande, Ámbar. tarde. Ya estamos Igual, un conversando. abrazo a ti. A ver, lo dejo grabado para las personas que no lo han visto.